a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Después de haber visto la historia de Ford, nos vamos a meter en una historia fascinante, llena de vicisitudes, de creatividad, de impulso, de arrojo, de tiempos difíciles y de buenos tiempos, que es la historia de Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche está asociado a los inventos más formidables de la industria automotriz alemana. Es el padre de la industria automotriz alemana, digamos, el inventor de uno de los más grandes prototipos de lo que va a ser ellos, que va a ser pues el Volkswagen, el Porsche, el motor para aviones. Va a compilar, digamos, parte fundamental de lo que va a ser la industria automotriz alemana. El invento del automóvil como tal, nos vamos a meter en cómo se fueron dando las cosas para que llegue a insertársenos en esta historia Porsche, quien había nacido en 1875. El invento del automóvil es una mezcla de diferentes personas que están trabajando en esto. Entonces, hay simultáneamente un francés que es Bœuf de Roche, ¿sí?, que está trabajando en la idea de inventarse un motor que pueda ser capaz de jalar cosas, de poder mover maquinaria, un motor de 4 tiempos. Él está pensando en la idea y con la idea va y la patenta, pero todavía él no ha construido el motor, solamente tiene la idea. Entonces, por eso en Francia. Simultáneamente en Alemania, Otto trabaja con el motor de 2 tiempos que tiene el mismo principio, pero Otto sí lo soluciona. Otto sí crea el motor, realmente lo hace existente, pero el otro se le ha adelantado y ha sacado la patente del motor. Entonces va a haber en todas estas historias una cantidad de fricciones por lo que son las patentes en Europa, fricciones que no se van a presentar en Norteamérica, porque en Norteamérica, fundamentalmente, cuando se va a patentar el automóvil, la Corte falla que el automóvil es un invento social y que por lo tanto su patente no se le debe reconocer a una sola persona, ni mucho menos, porque el alcance que eso tiene está involucrada toda la sociedad en eso. Entonces se eliminan el problema de los patentes. En Europa no. Las patentes crearán agrias disputas. Entonces Otto empieza a inventar este motor y lo perfecciona, por un lado. Pero hasta ahí, digamos, Otto se va a asociar con un equipo que son los que realmente van a producir toda la industria automotriz, son los padres del automóvil incluso como invento. Ese equipo está formado por Maybach, que era el inventor, Daimler, que era el empresario, y Otto en un principio. Entonces, la idea es que ellos quieren hacer motores que sean capaces de tratar de poder mover cosas. Esa es como la idea fundamental. Pero esos motores por ahora son motores que están quietos, que son motores estacionarios. Ellos quieren que esos motores no sean estacionarios. Luego intentan adaptar esos motores para que puedan mover vehículos, coches. Es como coger un coche de caballos, quitarle los caballos y ponerle un motor, a ver si logra andar. Entonces la idea original es más o menos esa, es reemplazar los caballos por un motor adherido a un coche, que es como hacen los primeros automóviles. Pero luego va a haber un personaje que intentará más bien diseñar un carro. Dice, mire, los caballos se van a asustar menos y la gente se va a asustar menos si usted, en lugar de ponerle motor a un carruaje de caballos, simplemente diseña un automóvil, es decir, diseña algo que de hecho está preparado para tener motor. Los caballos se asustan muchísimo si se ponen a ver un carruaje como ellos, pero que no tiene caballos sino una cosa adelante. Eso les produce pánico a los caballos. Entonces, más bien, hagamos una cosa, diseñemos algo que de una vez incorpore en el diseño el motor. El personaje que se le ocurre esta idea es Benz, y Benz está trabajando por aparte. Más adelante, Daimler se va a asociar con él, y después más adelante fundarán Daimler-Benz.
Daimler es un empresario bastante astuto, logra siempre encontrar la manera de que de poder incentivar la creatividad de las personas con las cuales trabaja y logra siempre salirse con la suya. Entonces, en una de esas, patenta el motor de Otto, o sea, le quita la patente a Otto y la coge él y luego se la va a vender a los franceses, hace un montón de trucos con las patentes. Y él va a trabajar con Otto mucho tiempo y luego va a trabajar con Maybach. Los dos ya van a empezar a diseñar los automóviles. Entonces, y más adelante se va a encontrar con Benz. Cuando se encuentra con Benz, va a presentarse un momento en que la fábrica, ya cuando empieza a funcionar la fábrica, ya cuando empiezan a funcionar los automóviles, llega a tener en la seccional de Viena, llega a tener un problema económico muy grande y la idea es expandirla. Y la idea es expandirla fuera de Alemania y fuera de Austria. Entonces, estando Daimler y estando Benz en Austria, el agregado australiano, el agregado de la embajada australiana en Austria, le dice que para comercializar fuera de Alemania el producto del Benz, la palabra Daimler-Benz no le dice nada a nadie. Para los extranjeros eso no tiene ningún significado, ni es bonito, ni es chévere. Dice, ¿por qué no le ponemos un nombre que sea sonoro, que sea bonito? ¿Por qué no le ponemos el nombre de mi hija, de la hija del agregado australiano en Viena? Y si, ¿cómo se llama su hija? Dice, mi hija se llama Mercedes. Entonces queda acuñado a Mercedes-Benz. Y de ahí aparece el nombre del vehículo que daría a conocer a Alemania en el mundo entero. Entonces, Benz está desarrollando estos prototipos que incluyan ya el motor. Y más adelante aparece un personaje que es un inventor. Él va a pasarse toda la vida vendiendo diseños y tiene toda clase de diseños y soluciona problemas de motores. Y soluciona el problema de cómo hacer los motores móviles y se inventa una solución que consiste en que los motores tenían un problema gravísimo y era que no conocían mucho las técnicas de refrigeración, entonces se derretían al poco tiempo de andar. Entonces se inventan los radiadores que se hacían con agua, pero este personaje se va a inventar un tipo de motor, un tipo de refrigeración que se da con aceite, no con agua, un sistema de refrigeración que no requiere de agua y que es muchísimo más duradero. Este personaje se llama Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, todos los que están contados en esta historia son hojalateros, son cerrajeros, son, digamos, cachivacheros. Entonces, toda esta gente que le gusta trabajar con las manos, trabajar en los talleres, en ese sentido se parecen a Ford, son inventores de esos que les gusta pasarse el tiempo armando y desarmando máquinas. La mayoría por eso eran cerrajeros. Son como especies de artesanos que se la pasan metidos en los talleres. Y un personaje de estos era Ferdinand Porsche. Entonces, Ferdinand Porsche es contratado por Daimler y de esa manera, fíjense que Daimler logra conseguirse los talentos más grandes de la época. Se consigue a Benz, se consigue a Otto, se consigue a Porsche y empieza a trabajar con Porsche. Y Porsche les da miles de diseños para motores de aviones, más adelante va a desarrollar, diseños de autos compactos, diseños de autos deportivos, que era lo que a él le gustaba. Él participará en carreras, digamos, sus diseños son muy creativos y Porsche toda la vida va a estar asociado. Ferdinand Porsche siempre va a trabajar en llave con su hijo Ferry. Ferry, digamos, el Porsche segundo, digámoslo así, como ellos no son una dinastía aristocrática, le dicen simplemente Ferry. Y a diferencia de Ford, que tuvo tantos problemas con su hijo y tantos problemas para pasar adelante su legado, ellos dos, Ferdinand y su hijo Ferry, van a hacer llaverías. Eso se van a entender toda la vida. La hija de él también va a trabajar con ellos, más adelante van a crear sus talleres independientes. Ese hijo sacará adelante su idea y la hará brillar más adelante. Digamos,
La historia familiar de Porsche es una historia más bien de cooperación y de mutuo impulso. Es una historia llena de solidaridad y de apoyo, y va a contar con la suerte de tener hijos tan gomosos como él por lo que estaban haciendo, y con los que encontró fue todo un equipo en lugar de una competencia. Entonces van a trabajar un rato con Daimler, y van a trabajar con él, digamos, a poder desarrollar un montón de ideas. Ferry decía de su padre que la compañía de Daimler podría vivir 10 años de los diseños de él, pero su propio padre no, porque él tenía que estar diseñando permanentemente. Es un diseñador absolutamente nato, todo el tiempo está diseñando cosas, y ellos les tocan las primeras vanguardias. Además, los diseños también están imbuidos de las vanguardias del siglo XX. Esta gente vive en Viena y vive en Alemania, y ahí es donde se están dando las grandes vanguardias de lo que serían el arte abstracto. Las líneas de los modelos de Porsche están influidos por las pinturas de Kandinsky, por las pinturas de Chagall, por toda esta revolución artística que está teniendo lugar en esa Europa de los años 20, tan enriquecida culturalmente hablando. La Europa del periodo entre guerras saca de las amargas lecciones de la guerra una revisión profunda, y los únicos que logran entender la magnitud del desastre que la guerra significó son los artistas. Son los dada, son los surrealistas, son aquellos que empiezan a plantearse que pudo haber salido mal para que algo tan desastroso hubiera asolado la Alemania. Entonces a él le tocan las vanguardias artísticas, y de ahí saca también buena parte de su creatividad. Él se la pasa siempre ensayando y tratando de crear prototipos. Entonces a él se le ocurre una idea que es buenísima. Con el sistema de refrigeración, que no requiere de agua, con este sistema de refrigeración, él quiere hacer un auto que sea popular, que sea masivo, que sea un auto que sea compacto, que consuma poco combustible, que sea asequible para todos. Tiene la idea social que tenía Ford con el Ford T, pero él quiere crear este auto que sea para el pueblo. Pueblo en alemán se dice Volks, y auto o coche se dice Wagen. Lo que él va a hacer es un Volkswagen, un auto del pueblo. Entonces él va a hacer el auto del pueblo, pero este diseño es riesgoso, es bastante aventurado. Él era un aventurero, un innovador, un personaje que era capaz de soñarse las cosas más increíbles. Era de una creatividad que fascinaba y a la vez asustaba a los empresarios con los que solía trabajar, porque su audacia, su permanente creatividad, su espíritu, siempre en busca de innovaciones, generaba aún entre los mismos inventores, porque el combo de Daimler con el que él trabajaba era un combo que de todas maneras estaba metido en el asunto de la innovación. Aún con el combo de los inventores, la audacia y la creatividad desbordante de Porsche alcanzaba de alguna manera a suponerle cierto tipo de miedo, cierto tipo de riesgos. Entonces, este modelo no va a ser todavía tomado en cuenta en su debida magnitud, porque suponía cosas demasiado nuevas. La manera como él empieza a desarrollar esto es asunto que lo va a llevar a buscar sus propios medios para desarrollar sus propios modelos. La idea del auto deportivo era demasiado costosa, y la idea del carro popular no era vista con entusiasmo por Daimler. Al sentir Porsche que Daimler no le permite desarrollar su talento, saca su propio taller con su hijo, y van a intentar ponerse a diseñar esto que va a ser el carro del pueblo. La idea del carro del pueblo es que tenga las líneas curvas, de manera que a nivel de diseño sea más seguro. Al no tener puntas o aristas, es mucho más seguro para la gente. Tiene un sistema de refrigeración que le permite andar muy largamente por los caminos, sin que, al no necesitar agua, como los radiadores convencionales, tiene muchísimo más tiempo de duración en marcha. Es un carro compacto, de poco combustible, que tiene una cantidad de facilidades para poderse masificar. Pero la historia del Volkswagen sería ardua. Entonces,
se ponen a desarrollar hacia los años 30 su propio taller y ahí vuelan, mejor dicho, es cuando se inventan los aviones, los motores para los aviones, solucionan problemas de gran envergadura, ya se había inventado la barra de torsión, eso era también otra de las cosas. Este es un creativo, digamos, y empieza a buscar su propia manera de encontrar una empresa porque con Daimler su punto llegó hasta donde él ya no puede seguir desarrollando su creatividad y eso era un obstáculo insalvable para él. Entonces, en los primeros tiempos de los 30, él empieza a tratar de desarrollar el prototipo de lo que será el carro del pueblo. Empieza a ofrecérselo en 1931 al gobierno de ese momento, que era la República de Weimar, pero la República de Weimar no le va a parar muchas bolas en esa época, no estaba muy interesada en este prototipo y además era una época de una crisis económica tan fuerte. Alemania, después del Tratado de Versalles, queda despedazada, le quitan el territorio, la culpan de la Primera Guerra Mundial y la ponen a trabajar para la reconstrucción de Europa. O sea, todo el dinero que Alemania sea capaz de generar se va a ir en la reconstrucción de Europa, en los gastos de la Primera Guerra. Esto va a hacer que la economía alemana no tenga vías de recuperación, porque una deuda de ese tamaño no la paga nadie. Entonces es cuando va a tener las estanflaciones, es cuando va a tener las inflaciones, es cuando va a tener la recesión. Son años de muchísima penuria los que van a suceder posteriores a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esa época realmente no había una inversión que pudiera sacar adelante estos prototipos y estos modelos. Se trabajaba con las uñas como se podía, pero era muy difícil porque la condición de Alemania era una condición de estar tocando fondo, pues ellos habían quedado tan mal que el mismo Keynes decía, cuando él estuvo en las conversaciones de Versalles, no era de los protagonistas, pero estaba presente, cuando él vio las condiciones del tratado, se retiró, porque dijo, esta gente no va a poder responder económicamente con eso. Con una décima parte de lo que les toca pagar, que ellos logren cancelar, ya su economía no es viable en un futuro, ya con eso habrá quedado herida de muerte. Él siempre advirtió que eso no tenía ningún tipo de viabilidad. Entonces, en esta época es cuando Porsche está construyendo sus prototipos, por supuesto a la República de Weimar, que es la que sucede en Alemania después de la caída de las dinastías monárquicas de Alemania y cuando empieza la Primera República. En ese periodo que va desde el final de la guerra que va desde el 18 hasta el 33, que es un periodo caótico, un periodo desesperanzado, un periodo turbulento y lleno de privaciones y de miserias, es cuando él trabaja abnegadamente en su taller y esos trabajos le permiten sobrevivir con bastante tranquilidad, o digamos con bastante probabilidad, los tiempos tan terribles que se estaba viviendo. En 1933, Hitler sube al poder, es elegido canciller, después de toda la campaña que ha hecho con la idea de proporcionar orden a una sociedad caotizada. Las ideas de orden, cuando son indiscriminadas, cuando no se miden en consecuencias, pueden traer unos órdenes impredecibles. Entonces, sube Hitler al poder y a Hitler le interesa el diseño. Hace tiempo que Porsche le está preguntando a muchas personas si les interesa construir ese diseño. Entonces, entre las muchas personas a las que le pregunta, Hitler lo manda a llamar y le dice, muéstreme ese diseño de este vehículo que tiene la forma de un escarabajo. Hitler, cuando subió, desconoció el Tratado de Versalles. Por lo tanto, se anexó las provincias y todas las partes de Alemania que habían sido cercenadas por el tratado y desconoció la deuda de reconstrucción de Europa. Al desconocer la deuda de reconstrucción de Europa, en ese momento, todo el dinero que se iba para la reconstrucción de Europa le va a entrar a Alemania. Ese solo hecho va a reactivar la economía con una inyección muy grande, porque era una economía desangrada por una deuda superior a su propia capacidad de generar divisas. Entonces Hitler lo que va a hacer es desconocer el Tratado de Versalles, y al desconocer el Tratado de Versalles va a haber dinero para inversión, porque en las condiciones en que Alemania había quedado no era recuperable. Sus condiciones fueron tan terribles que es de la humillación y de la derrota de donde va a salir el nazismo. Por eso es tan peligroso acorralar a un país hasta el límite mismo de la desesperación,
porque la reacción que pueda tener a eso es impredecible. Entonces Hitler llama a Porsche y le dice que le muestre los diseños del Volkswagen que le parecen interesantes. Los ve, le parecen apropiados, le parece que el carro del pueblo contribuye mucho también a ese aspecto populista que tenía el fascismo, que era el de hacer sentir a todo el mundo parte, digamos, de un gran Estado que podía suplirlo todo y también lo pedía todo. Entonces, en 1937 se construyen 30 prototipos, ya había 30 prototipos del escarabajo, muy similar a como es hoy día. Digamos, le faltaba la ventana trasera, pero tenía el motor atrás, con este sistema de refrigeración que no es de agua sino de aceite y que permite el largo kilometraje. Entonces, los prototipos ya están hechos, Hitler está entusiasmado con el proyecto, pero la burocracia alemana se interpone y el proyecto eventualmente va a quedar archivado durante la guerra y los prototipos van a ser destruidos originalmente. Digamos, se atraviesa toda una mano de papeleo, de esas que empiezan a mandar memorándums, y entonces ellos empiezan el asunto Volkswagen, que el Volkswagen les parece que es un diseño demasiado audaz, que parece más una gacela y necesitan es un caballo fuerte. Bueno, le empiezan a poner peros. El asunto es que el proyecto del Volkswagen se lo van a congelar durante la guerra. Hitler va a poner toda la industria a producir durante la Segunda Guerra Mundial para la guerra. Entonces, él, va a crear una gigantesca fábrica en un terreno que va a ser expropiado, que es el terreno en un lugar que se llama Wolfsburg. En Wolfsburg es donde va a crear ese terreno, y ahí va a crear una fábrica que va a surtir de electricidad a todo el valle, y una fábrica donde se van a hacer motores. Toda la industria alemana se va a poner al servicio de la guerra por orden de Hitler durante todos esos años. Era muy difícil oponerse a los destinos de la industria o del trabajo de la gente en tiempos del nazismo. Era prácticamente imposible y la gente tuvo que emigrar si no se ponía a disposición del Reich para poner las fábricas al servicio de la guerra. Entonces, esta fábrica que la construyen con él, va a ser durante la guerra, con Porsche. Durante la guerra se va a dedicar todos los inventos y todo, toda la creatividad, todo lo que se estaba haciendo en materia automovilística tiene que ser para la guerra. Entonces se van a crear más bien los carros que pueden cargar 2 personas, 3 soldados y una ametralladora pesada. Los motores que se van a poner para los aviones, toda la inventiva que estaba tan desarrollada en la industria automotriz alemana y que se desarrollaría también en la tecnología de los aviones, se va a poner al servicio de la guerra porque no hay de otra. Si nomás uno en La novicia rebelde ve que el capitán von Trapp tiene que huir de Austria, porque si no le va a tocar ponerse al mando del ejército que está bajo las órdenes de Hitler. Hay una cantidad de películas, Los jóvenes rebeldes, donde se muestra cómo era muy difícil, si no imposible, ejercer oposición en Alemania. Entonces, los inventores, los empresarios, toda la gente que construía simplemente motores y automóviles, va a tener que trabajar en los proyectos de Hitler, porque no existe ninguna otra posibilidad, pues como a todos ellos, a Porsche también le tocó. Entonces, durante los años de la guerra, su inventiva estuvo encaminada hacia la maquinaria bélica, y son estos motores, este sistema de refrigeración es el que va a permitir la guerra relámpago, porque es el que va a permitir que largas extensiones, largos trayectos en las estepas rusas o en los desiertos africanos, porque con el sistema de refrigeración soluciona un problema fundamental, que es el problema de las temperaturas. Con ese problema de las temperaturas los carros aguantan diferentes climas. Entonces lo mismo pueden andar en las estepas rusas que en los desiertos del norte de África, donde se libró toda la batalla del Afrika Korps al mando de Rommel. Entonces, en esta época, pues a Porsche le toca como a todo el mundo. Esta es una época bien particular en la industria alemana, porque no solamente se va a forzar a todos los inventores y a todos los fabricantes y a toda la gente que está trabajando en motores a producir para la guerra, sino que se va a utilizar trabajo esclavo. Eso sí se acaba de descubrir hace poquito. Hace poco se descubrió, a partir del escándalo de la fábrica Hugo Boss, que la fábrica Hugo Boss era un tallercito chiquitico, y de pronto le llegó un pedido gigantesco que consistía en hacer los uniformes para la SS.
la fábrica, no pudiendo dar abasto por su pequeña escala, empezó a utilizar esclavos prisioneros de los países bálticos, de Lituania, Letonia y Estonia, como mano de obra para poder dar cumplimiento al contrato del tamaño de hacer los uniformes de la SS. A partir del escándalo de Hugo Boss, se ha investigado toda la industria alemana y resulta que toda la industria alemana, la Siemens, todas las fábricas están involucradas en trabajo esclavo, porque el trabajo esclavo fue incorporado por el nazismo a las fábricas. Entonces, digamos, esto es uno de esos nuevos escándalos que están produciéndose ahora, que se están conociendo las historias y hay demandas al respecto. Quedan algunas de estas personas que fueron utilizadas en trabajo forzado, en trabajo esclavo. Entonces, pues a Porsche lo coge la guerra y como a todo el mundo, la guerra le va a pasar por encima. Entonces, en las fábricas donde él estaba y donde se producían sus prototipos, también se fabricaron los cohetes B-1 y B-2 que aterrorizaron a Inglaterra, los cohetes teledirigidos, que son otra de las invenciones alemanas durante la guerra. Cuando se habla de la cantidad de inventos que las guerras traen, los costos son altísimos porque pues se inventaron los cohetes teledirigidos que son la guerra moderna, los que no son tripulados sino los que son misiles. O sea, la estructura de lo que va a ser el misil se inventa a partir de esta época y es la respuesta de los alemanes al invento inglés del radar. Así como los ingleses durante el año 42 tumbaron todos los aviones alemanes aún antes de que fueran visibles, los alemanes contestarán a Inglaterra con los cohetes B-1 y B-2 que se van a producir en las mismas fábricas donde antes estaban dedicados a la producción de automóviles. Entonces va a haber, digamos, una industria de guerra porque la economía se reconvierte, primero por la gigantesca inversión que se produce al abandonar la reconstrucción de Europa y segundo por la generación digamos, por la reactivación económica tan importante, la generación de empleo y la orden absoluta, perenne, de utilizar toda la industria, reconvertir la industria para convertirla en industria bélica. Entonces, en ese contexto, le va a tocar a Porsche, pues, vérselas con el Tercer Reich. Y ahora, es una situación forzada, digamos, es distinto al caso de Hugo Boss, porque Hugo Boss adoptó la decisión de incorporar el trabajo esclavo para cumplir con los contratos, y reafirmó, digamos, su adhesión al nacionalsocialismo y reafirmó su adhesión a los postulados de Hitler de la época y se sentía orgulloso de la calidad y del diseño de los uniformes del ejército de la SS que contribuía tanto a intimidar la población de los países ocupados. Porsche, como muchos otros empresarios, no tuvo otra alternativa en la medida en que no trabajar en la industria de guerra durante este periodo en Alemania equivalía a no tener ninguna posibilidad de volver a inventar o diseñar nada, porque no existía ninguna posibilidad empresarial por fuera del alcance del Reich. No era posible. El Tercer Reich, el gobierno de Hitler, abarcaba cada una de las instancias de la vida económica, política, social, militar de la Alemania nazi. Entonces, forzosamente, Porsche quedó dentro de la industria de guerra como todas las demás fábricas quedaron dentro de la industria de guerra, y esto se lo van a hacer pagar después con 2 años en prisión, porque pues después cuando pierde la guerra Hitler, entonces todos aquellos que estaban en Alemania en esa época van a ser juzgados. Lo triste con Porsche es que a él se le comprobó que él realmente no estaba implicado, pero aún así lo hicieron pagar 2 años de prisión los franceses con su hijo, porque al final de la guerra la idea fundamental era la venganza. Entonces todos aquellos que se habían quedado en Alemania eran sospechosos por el solo hecho de ser alemanes. Cuando termina la guerra, Alemania ha perdido entre 8 y 19 millones de personas. Alemania queda dividida en la Alemania oriental y en la Alemania occidental. La Alemania occidental queda bajo la dominación de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Entonces, en el sector inglés, en la parte correspondiente a la dominación inglesa de la Alemania dividida, es que va a continuar la historia del desarrollo de las ideas de Porsche por entre los avatares y las vicisitudes de la época en que le tocó vivir.
Son épocas muy difíciles aquellas en las cuales tuvieron que desarrollarse en la industria automotriz y en esa época se fabricaba el Kubelswagen. El Kubelswagen es el carro de guerra, o sea, es el carro que va a soportar las divisiones blindadas que los alemanes van a desplegar durante la guerra. El esquema de la guerra relámpago es un esquema motorizado. Es coger todas las divisiones y motorizarlas para darles una gran velocidad, para darles una gran cobertura de distancias y para crear bloques completos que son los que fueron invadiendo cada uno de los países. Entonces la industria se puso al mando, al servicio de la industria de guerra, y entonces en lugar de los Volkswagen que quedan parados por la burocracia durante toda la guerra, se hacen los Kubelswagen, que son los carros de guerra. Entonces se construyen los vehículos anfibios, se construyen toda esta parte, y los aliados empiezan los bombardeos. Los bombardeos van a destruir buena parte de la industria alemana. Otra parte de la industria alemana la van a alcanzar a desactivar, digamos, la van a alcanzar a trasladar y a desmontar. De manera que muchas de las ciudades alemanas que fueron bombardeadas al final de la guerra tenían solamente población civil porque las industrias que se creía que quedaban ahí ya habían sido trasladadas. Entonces la población civil llevó una parte terrible del castigo de la guerra. Entonces los bombardeos aliados destruyeron de todas maneras una parte importante de la industria alemana, pues 2/3 de la industria alemana. Y esta fábrica de Wolfsburg, que se había construido durante la guerra, que dotaba de electricidad a todo el mundo, que investigaba con los motores, que allí fue donde se hicieron originalmente también los prototipos, los carros de guerra, los cohetes teledirigidos, los motores para aviones. Esta fábrica, al final de la guerra, queda en el sector inglés, queda en la zona de dominación inglesa. Digamos, hay una zona que es la Alemania Oriental, que es toda bajo poder soviético. La Alemania Occidental queda bajo el poder de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Cada uno de ellos tiene un límite de demarcación, que es donde ejerce, digamos, la soberanía, porque la idea es que Alemania queda dividida, tiene prohibición de armamento, tiene prohibición de ejércitos, está invadida de bases militares por parte y parte, digamos, por el lado de lo que más adelante será el Pacto de Varsovia y por el lado de lo que más adelante será la OTAN. Alemania se vuelve un país ocupado durante toda la posguerra. La prohibición de ejércitos y la prohibición de armamento hace que la industria tenga que desarrollarse en otros campos, porque la industria armamentista le está totalmente vedada por las capitulaciones que se firmaron en Yalta y en Potsdam, cuando Alemania se rinde incondicionalmente y el reparto del mundo en términos de la Unión Soviética y los Estados Unidos reemplazará a la Segunda Guerra Mundial con un orden que será conocido como el de la Guerra Fría. Entonces, en el sector inglés, donde queda la fábrica del Wolfsburg, y aquí viene una historia legendaria. Wolfsburg, después de la guerra, la fábrica de Wolfsburg, por ser la fábrica más grande del Estado alemán, esa fábrica, digamos, la crean a partir de los diseños y la crean con Porsche, pero el Estado alemán es el que va a asumir el proyecto después y es el que va a comandar la fábrica. Entonces, esta fábrica de Wolfsburg va a convertirse en una especie de campo de refugiados, un pueblo desolado, con hambre, donde mucha gente había trabajado solamente en esa fábrica y donde llegan una gran cantidad de refugiados y de desplazados de la guerra que vienen huyendo de la situación tan miserable en la que quedó Alemania en la posguerra. Entonces, los trabajadores de la fábrica de Wolfsburg deciden que la única manera de asumir esta población refugiada que viven en carpas, que parece más un área de desastre que una ciudad, es incorporándolos al trabajo, que deshacerse de ellos sería más destructivo y más terrible que trabajar con ellos. Incorporan a esta gran cantidad de refugiados que llegan y juntos se ponen a tratar de reactivar en un acto de solidaridad conjunta, a tratar de reactivar la fábrica, a ver si poniéndola a producir, ellos serán capaces de salir adelante, si ellos serán capaces de salir de la miseria. Entonces todo el mundo se pone a ayudar a todo el mundo. Entonces el que tiene comida le da al de al lado, a todo el mundo se le da abrigo, se le da hospedaje, se le da, de manera que de lo básico a nadie le va a faltar nada, porque se establece una estructura de solidaridad para afrontar la quiebra, la crisis de la posguerra, la derrota alemana, la invasión
y digamos, el cielo se derrumba sobre las cabezas de Alemania, porque la venganza que ejercerán sobre ellos todos los países que fueron invadidos, que tienen por detrás, por ejemplo, en el caso de Rusia, que tenía 20 millones de muertos de los 25 millones de muertos de los 50 que cayeron en toda la guerra, pues digamos, mucho se ensaña sobre Alemania. Entonces, esta Alemania, que tiene que vivir los platos rotos que ella le dio al mundo, vive en unas condiciones miserables. Estos años van a ser muy duros. Van a ser los años de la reconstrucción que después pasarán al llamado milagro alemán, los tiempos de Konrad Adenauer. Entonces, resulta que esta fábrica de Wolfsburg intenta un esquema de solidaridad para salir adelante, para poder sobrevivir estos tiempos tan duros y tan amargos. Y la manera como van a salir adelante es utilizando los diseños de Porsche. Esos diseños de Porsche, del carro del pueblo, es el instrumento a través del cual esta gente va a tratar de buscar una salida en la historia cuando todo el ocaso se les venía encima. Van a coger los diseños de Porsche y se van a poner a fabricarlos, y es ahí cuando se reactiva el proyecto del Volkswagen. Parado durante la guerra por la burocracia y desviada la línea de producción hacia los carros bélicos, hacia los Volkswagen y hacia las motos esas que uno ve en las películas donde hay un oficial sentado y otro en una moto, todo eso se estaba fabricando durante la guerra. Las motos ya se habían, en todo el proceso de construcción del automóvil, el primer experimento que se había hecho era precisamente ponerle un motor a una bicicleta a ver si andaba, y se creó la moto antes que el automóvil como una demostración de que los motores sí eran capaces de jalar algún tipo de vehículo, inicialmente una bicicleta. Entonces el desarrollo de la moto paralelo al desarrollo del automóvil ya estaba bastante avanzado en Alemania para el tiempo de la posguerra. Esta comunidad de Wolfsburg pone todo su empeño al servicio de una causa que los saque de la ruina. Y esa causa que los saque de la ruina son los diseños de Porsche sobre el carro del pueblo, el Volkswagen. Y trabajarán durísimo, durísimo, durísimo. En un principio nadie daba un peso por ellos. La fábrica estaba bajo control inglés, pero en realidad la producción la hacían ellos. Inglaterra no quiso comprar la fábrica, aunque estuviera bajo su control. Se la ofrecieron a Ford, Ford tampoco la quiso comprar. Se la ofrecieron a todo el mundo a ver si alguien invertía en esa fábrica y nadie la quería comprar. Así que a punta de esfuerzo, unos con otros, empezaron a desarrollar el modelo Volkswagen. Y eso era lo único que tenían para darle al mundo. Pero era lo que era la esperanza más grande. Mientras tanto, a Ferdinand Porsche y a Ferry Porsche los van a acusar por vínculos con el nazismo después de las circunstancias que hemos explicado anteriormente, donde empresarialmente no era posible escapar del control del Reich, porque Alemania estaba totalmente controlada por el Reich durante la época de Hitler. Entonces, cualquiera que hubiera trabajado en esa época, de una u otra manera, se le consideraba responsable de la guerra. Entonces, por esta dinámica de juzgar a un pueblo entero, Ferdinand Porsche y su hijo Ferry van a pasar 2 años de prisión en Francia. Mientras ellos pasan esos 2 años de prisión en Francia, la comunidad de Wolfsburg trata de salir adelante con el Volkswagen como mejor pueden. Entonces, empiezan a trabajar muy, muy duramente. Y el día que llegan a completar, en 1947 van a completar las 20.000 carros que se van a exportar a Holanda. Ese día la celebración fue, pero mejor dicho, eso fue una cosa, una euforia, una locura, esta gente celebrando las 20.000 unidades, y cada unidad llevaba la esperanza de una comunidad agónica que encontraba en el Volkswagen la única salida en la historia. Por eso es que, digamos, y aquí es cuando empieza a construirse la leyenda del Volkswagen, porque era la única manera de salvar un pueblo que agonizaba en un momento en que la historia le había dado la espalda y en que la única posibilidad de supervivencia era cada unidad de Volkswagen que saliera de la comunidad de Wolfsburg y que pudiera recorrer las calles. Entonces,
salen los primeros 20.000 carros de allá y ya se ha creado, digamos, la Volkswagen. Entonces tiene todas estas leyendas, desde los diseños de Porsche, desde cómo solucionó problemas fundamentales en la tecnología del automóvil, hasta el papel heroico que cumple el Volkswagen para sacar del hambre y de la ruina y de la miseria a una comunidad que tuvo que unirse hombro por hombro para poder encontrar algo de luz en la historia, y esa luz fue la Volkswagen y fue todo el trabajo que esta gente hizo para sacarlo adelante. Cuando ya se han producido las 20.000 unidades, cuando están empezando a desarrollarse, el modelo del escarabajo ya está empezando a exportarse, ya Holanda es la primera que los va a tener. En ese momento, en 1950, se produce un suceso que va a ser demasiado, digamos, va a ser importantísimo. En 1950, cuando ya estaban produciendo las 100.000 unidades, cuando se produce el cumpleaños de Porsche. Porsche, para su cumpleaños, recién salido de la cárcel, por primera vez va a visitar la planta de Wolfsburg, donde se lleva a cabo el diseño del carro que él había ideado. Cuando vio la planta, cuando vio el número de unidades que estaban produciendo y cómo la gente había salido adelante gracias a sus diseños de la Volkswagen, rompió a llorar, porque el sueño de su vida se veía realizado en cada una de las unidades de Volkswagen que habían salido y que andaban por las calles y que habían garantizado que no había sido en vano su idea de un auto para el pueblo, y que tan para el pueblo había sido que al pueblo había salvado durante los años de la guerra. Fue un momento muy emocionante, celebraba sus 75 años y ellos sus 100.000 unidades, y él se encuentra con el escarabajo convertido en realidad para él y para su pueblo. Ese fue, digamos, uno de los momentos más importantes que se va a dar en la historia del escarabajo. Porsche ya había pasado toda clase de vicisitudes, ya había hecho todas sus investigaciones y sus diseños en los motores de los aviones durante la guerra, ya había pasado todas las épocas, y es en la posguerra, en la parte de la recuperación de Alemania, donde el Volkswagen va a ocupar un lugar tan preponderante. Y ya más adelante, después de eso, se empezarán a abrir las fábricas en otros lugares. Cuando ya la producción es más grande de lo que pueden hacerla, ya intentan ya más adelante crear fábricas, más adelante en Brasil, más adelante en otros lugares. Pero Porsche, digamos, lo más importante que hace Porsche es alcanzar a ver su sueño realizado en ese momento. Porsche toda la vida lo que vendió fueron sus diseños. Sus diseños fueron su capacidad inventiva y su capacidad empresarial. Y el punto fundamental que tenía la Volkswagen no solamente era la venta del escarabajo, sino que la gente de Wolfsburg, y para poder vender el Volkswagen, vendieron el sector servicios y se inventaron la línea del mantenimiento, porque como era un carro tan particular y solo ellos sabían cómo funcionaba, entonces le vendían a la gente el Volkswagen con un servicio eterno de mantenimiento, y el servicio de mantenimiento va a generar las servitecas y va a generar todas estas estaciones de mantenimiento, los talleres, pero los talleres especializados de marca que se dedican a reparar y a mantener un solo producto. El sector servicios y el sector mantenimientos, que es uno de los más fundamentales en la industria automotriz, surge como una innovación de la gente de la Wolfsburg dentro de su intento por salir adelante en los tiempos adversos de la posguerra, bajo los diseños y la supervisión de Porsche. Otro de los sueños importantes de Porsche a lo largo de su vida eran los autos de carreras. Los autos de carreras le obsesionaban. Lo primero que él expuso en la gran feria de 1900 en París era un auto deportivo de carreras. Era una parte fundamental de sus sueños. Con él participó en Le Mans. Con sus vuelos participó por primera vez en las 24 horas de Le Mans. Y hay una parte, digamos, que está dedicada a los prototipos de los autos de carreras y de los autos de competición deportiva. Eso va a ser uno de sus grandes sueños en las fábricas que él haría en Stuttgart, y uno de los sueños que él acarició largamente con su hijo, el producir este tipo de carros.
Esto también, ahora estos carros no se los financiaban con facilidad porque parecían suntuarios en épocas, pues parecían superfluos en épocas tan duras como las épocas de la posguerra, pero eran su pasión. Él se moría por los autos deportivos. Eso sí que tenían unos diseños completamente aerodinámicos, tenían una creatividad en las formas, tenían una cantidad de, digamos, de vicisitudes en los diseños que los hacían particularmente llamativos, pero eran muy difíciles de llevar a la práctica porque eran costosos, no se les veía una utilidad inmediata, pero esa era su goma. Así como él soñaba, él tenía dos sueños fijos. Uno era el Volkswagen, cuya historia él afortunadamente alcanzó a ver, porque en eso se le fue la vida, tratando de vender el prototipo, tratando de que le entendieran que ese carro era un carro para toda la vida. Era un carro, digamos, el concepto de la industria automotriz que se basa en Alemania, son carros que han de durar para siempre. No, la obsolescencia, la idea de los carros que duran un solo periodo de tiempo no era contemplable en la manera como se va a desarrollar la industria automotriz en Alemania, porque las condiciones no daban para eso y porque la idea de los carros era que fueran para siempre. También esa fue la idea del Forte. El Forte también era un carro que tendría que durar para siempre. Y serían carros más pequeñitos, porque las familias, la idea era que las familias europeas eran más pequeñas. Entonces eran carros para 4 personas y estos carros eran de poco combustible. Por eso cuando llegue muchos años más tarde la era de la crisis energética, los carros europeos y los carros japoneses van a ser los que sobrevivan, porque el poco consumo de combustible los hace muchísimo más viables, mientras que las gigantescas lanchas norteamericanas convertibles, que fueron tan suntuosas y tan alabadas en las miniseries, van a pasar inmediatamente a ser chatarra porque no son viables. Prender un motor de estos carros en tiempos de la crisis energética muchísimo más adelante sería como consumir un salario mínimo en cada encendida. Entonces, esta idea de la austeridad, esta idea de la, digamos, de la durabilidad, de la confiabilidad, que usted cogía un carro de esos y le iba a durar para siempre, que con eso usted le podía dar la vuelta al mundo, que eso no se le iba a varar a usted en ninguna parte, y que si era un auto deportivo, lo mismo era una flecha veloz, pero así como era de flecha, era de perfecto. O sea, la idea era que estos diseños fueran a toda prueba, que estos diseños que tuvieran un nivel de calidad. La calidad implicaba el nivel de compromiso que esta gente tenía con su sociedad y con su historia. Ellos creían que la alta calidad en los diseños era la mejor garantía que había para que tuvieran una viabilidad en la historia y en la sociedad. Entonces, pues muchos de los automóviles fabricados en esa época todavía todavía transitan los Volkswagen, inclusive algunos de los prototipos que se salvaron de los primeros 30 prototipos todavía circulan, porque la idea de estos carros era que fueran eternos, era que fueran una inversión para siempre. Entonces, la goma que tenía Porsche de su auto deportivo fue una cosa que siempre acarició. Después de la visita a la Volkswagen en 1950, un año más tarde, habiendo consolidado la gran mayoría de sus sueños, va a morir en febrero de 1951 Ferdinand Porsche. El día que él muere, ya sus sueños son una realidad. Ya se le rinden homenajes en todas partes, y cuando se produce la marcha fúnebre que va de Stuttgart a Celle, donde sería enterrado, una gran cantidad de carros saldrían a rendirle una procesión de homenaje al hombre que había sido uno de los padres, de los fundadores y de los creadores de la industria automotriz alemana. Era una interminable caravana de cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de carros que lo acompañaban hasta la última morada. Ya en ese momento, Alemania era una sociedad urbanizada, era una sociedad industrial. Ya en ese momento, Alemania tenía carreteras. El mundo donde él diseñó el automóvil era un mundo rural, donde apenas si se estaban empezando a hacer los caminos. El mundo en el que él muere es un mundo totalmente transformado por sus sueños, de los cuales él vio realizar la gran mayoría. Él muere en 1951 con este tributo inmenso de colas y colas, de oleadas y olas de carros que lo van llevando hasta última morada, reconociendo en él al padre del automóvil alemán, a uno de los más importantes artífices de lo que fue la industria automovilística alemana. Y al poco tiempo,
el auto deportivo que se soñó, el maravilloso, el de su vida, el que va a llevar su nombre, va a salir de las cadenas de montaje, el Porsche, el auto deportivo de carreras Porsche, con el que tanto soñó, lleva su nombre porque fue su goma de toda la vida y será su hijo, Ferry, el que lo va a llevar a cabo. Ferry tenía una simbiosis bellísima con los sueños de su padre, digamos, ambos compartieron la goma, ambos compartieron la cárcel porque a él también se lo llevaron en el 42, ambos compartieron la pasión por los autos deportivos, las carreras, las prácticas de los prototipos, ambos compartieron los sueños, tuvieron la gran fortuna de haber encontrado los sueños juntos y de haber podido hacer de todas las invenciones y las innovaciones de Porsche un proyecto familiar. Entonces su hijo llevará el escarabajo, su hijo va a desarrollar el escarabajo hasta límites increíbles y el auto deportivo que lleva el nombre por ellos, por Ferdinand Porsche y Ferry Porsche es el que lo va a sacar adelante. Hoy por hoy cuando uno habla de Porsche se le asocia muchísimo más con este auto deportivo que es un lujo espectacular que con el carro del pueblo, pero el carro del pueblo existe por Porsche. Y la industria automotriz alemana se desarrolló en gran medida por Porsche, también por Daimler, por Maybach también, por Otto también, por Benz. Pero Porsche es el que le va a dar el dinamismo de la creatividad, de la permanente innovación, del compromiso profundo con sueños y con aspiraciones que transformarían la sociedad de su tiempo y por entre los tiempos más difíciles y duros que esta gente vivió. Entonces, Porsche, hijo, continúa catapultando los sueños de su padre, que son también sus sueños. Entonces, en 1953 se abre la planta de la Volkswagen en Sao Paulo, con una producción de 500.000 escarabajos. Después, en el 54, aparecen los primeros carros convertibles. Y después en abril aparecen los primeros Volkswagen en Estados Unidos que fueron ya ensamblados allá con una producción de 1 millón. Se abren las plantas en Estados Unidos con una producción de 1 millón de escarabajos. Luego empiezan a transportarse por el mundo entero, irán a Hannover, se van a convertir ya las producciones llegan a 2 millones. Después las ensambladoras se van a hacer. Estados Unidos se convierte en un subsidiario directo de la fábrica de Wolfsburg, de esta fábrica de Wolfsburg que había arrancado a partir de la solidaridad para pasar los tiempos del hambre. Pues ahora, en 1958, Estados Unidos en pleno desarrollo se convierte en subsidiaria de la Wolfsburg. Y después empiezan a seguir innovando y los transportes, ya los carros en el 59 tienen sincronización. Ya tienen una transmisión sincronizada completa, ya están produciendo 3 millones y ya después le introducen la madera, lo van haciendo cada vez más lujoso. La consola de madera la van introduciendo después y ya cada vez sobre el mismo diseño base, que no va a cambiar mucho con el tiempo, le van haciendo cada vez más detalles, lo van haciendo cada vez más bonito. En el 63 ya se producen 7 millones, en el 64 se producen 8 millones, y esto se empieza a volver como un ícono de toda la industria alemana. Va a ser el Volkswagen, es con lo que más se identifica Alemania. En el 71 la primera planta productora en México empieza a ensamblar Volkswagens y después eran ellos los que llegaron a Estados Unidos, Volkswagen producidos y ensamblados en México. Y la estándar, digamos, esto tiene unos diseños de fabricación estándar que hacen que en el mundo entero las fábricas puedan llevar a cabo la producción de los escarabajos. Y los escarabajos recorren el mundo y en todas las calles. Yo creo que en este momento, si ustedes hacen la prueba de asomarse a la ventana, es muy difícil que no vean por lo menos un escarabajo parqueado en alguna de las esquinas desde donde pueden estar mirando en cualquiera del lugar donde estén, porque los escarabajos empezaron a recorrer el mundo. Ya se volvieron hasta juegos de contar por los colores y en todas partes hay escarabajos. Es muy difícil pasar un día sin ver un escarabajo. Todos estos escarabajos, todos estos Volkswagen, carros del pueblo, vienen de la heroica historia del pueblo de Wolfsburg para sobrevivir a punta de solidaridad y del sueño eterno que tenía Porsche de darle al mundo, de darle a su país un carro del pueblo que fuera posible para llevarlos a sus familias a todas partes.
Entonces su hijo va a convertir sus sueños en una gran industria, en una gran empresa. Ya van a ser empresas que van a tener subsidiarias y plantas en el resto en buena parte del mundo, y ya lo va a convertir en lo que hoy es el Volkswagen. O sea, su hijo lo que hace es cristalizar los sueños que Porsche vio ya realizados. Ferdinand Porsche ve los sueños realizados. En el momento en que él visita la fábrica de Wolfsburg y ve los Volkswagens con las 100.000 unidades que producían en ese momento, sabe que toda la empresa de su vida salió adelante. O sea, tuvo años amargos, cosas difíciles, pero a él le tocó ver la realización de sus sueños hacia el final de la vida. Entonces, esa sensación, digamos, de amargura con la que muere Ford, ya superado por los tiempos, eso no le pasó a Porsche, porque Porsche, en lugar de asustarse con los cambios que sus diseños generaban, siempre quería diseñar otra cosa. Siempre quería innovar más, digamos, la capacidad de innovación, adaptación a los tiempos y posibilidad de creatividad no se le acabó nunca mientras vivió, porque todavía cuando él estaba muriendo estaban los planos del auto deportivo que habría de salir un año después, que habría poco tiempo después. Entonces él logra entender las diferencias de empresa, logra sacar su propia empresa, logra, digamos, entender y vincular a su familia en sus sueños en lugar de imponerlos sobre su familia. Digamos, logró integrarlos a su proyecto y hacer que su proyecto lo fuera de ellos también. Entonces eso hizo que fuera un sueño conjunto, el que él y su hijo, los dos son reconocidos como los grandes padres de la industria automotriz, él como inventor y su hijo como impulsor de sus ideas y como continuador de su legado. Su hijo va a hacer de sus sueños una gran industria, una gran empresa. Una de las características de la industria alemana contemporánea va a ser del Volkswagen. Él es el que lo va a popularizar por el resto del mundo. Él es el que va a hacer toda la expansión de las ensambladoras en diferentes partes del mundo, las de Brasil, las de Estados Unidos. Él es el que va a cristalizar todo este proyecto que había empezado con la idea de un motor que no fuera estacionario, sino que se pudiera colocar en vehículos que no fueran jalados por animales, o que más bien fueran diseñados pensando en el motor, o que más bien solucionaran problemas de tracción y de refrigeración, o que más bien fueran capaces de satisfacer a un pueblo en sus necesidades de recorrerse a sí mismo, o que más bien sacaran a un mundo adelante que se hundía en la posguerra, o que participaran en las grandes carreras deportivas, o que pudieran recorrer los caminos de Alemania y no fueran a vararse nunca. Eso son una cantidad de sueños de diseños, de sueños aerodinámicos, de sueños de soluciones que habían empezado a ser hojalateros y cerraderos, que habían empezado a ser estos hombres que les gustaba tanto mecaniquear, y que se va a traducir en la transformación de Alemania en la posguerra, que se va a traducir en todas estas historias. Entonces, a lo largo de todas estas innovaciones llevadas a la historia, convertidas en transformaciones de la cultura, concretando los sueños de la que los hicieron, Ferry Porsche va a morir en 1998, recién el año pasado. Va a morir a la edad de 98 años también. Va a morir con todos los sueños cumplidos, los suyos y los de su padre. Va a morir habiendo transformado, él y su padre, la historia contemporánea de Alemania a través de una audacia empresarial combinada con una creatividad muy grande, que solucionó problemas concretos y que sacó adelante un pueblo en las épocas más adversas. Con los escarabajos circulando por las calles, con sus colores, con sus diseños prácticamente intactos, con la afectividad que producen, con esa entrañable sensación de solidez, de carro popular que producen al verlos, con las sensaciones de lo que fue un pueblo que salió adelante con la solidaridad, de lo que fue un hombre que no abandonó jamás su creatividad,
de lo que fue un hijo que fue capaz de cristalizar los sueños y llevarlos hasta las estrellas, pues hasta los límites más increíbles, terminamos la historia de los Porsche, del carro del pueblo, de la Alemania que se recupera en la posguerra y de la historia del automóvil en la industria automotriz alemana. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Que consiste en que los motores tenían un problema gravísimo y era que no conocían mucho las técnicas de refrigeración, entonces se derretían al poco tiempo de andar. Entonces se inventan los radiadores que se hacían con agua, pero este personaje se va a inventar un tipo de motor, un tipo de refrigeración que se da con aceite, no con agua. Un sistema de refrigeración que no requiere de agua y que es muchísimo más duradero. Este personaje se llama Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, todos los que están contados en esta historia son hojalateros, son cerrajeros, son, digamos, cachivacheros. Entonces, toda esta gente que le gusta trabajar con las manos, trabajan en los talleres, en ese sentido se parecen a Ford, son inventores de esos que les gusta pasarse el tiempo armando y desarmando máquinas. La mayoría por eso eran cerrajeros. Son como especies de artesanos que se la pasan metidos en los talleres. Y un personaje de estos era Ferdinand Porsche. Entonces, Ferdinand Porsche es contratado por Daimler. Y de esa manera, fíjense que Daimler logra conseguirse los talentos más grandes de la época. Se consigue a Benz, se consigue a Otto, se consigue a Porsche. Y empieza a trabajar con Porsche. Y Porsche les da miles de diseños para motores de aviones, más adelante va a desarrollar, diseños de autos compactos, diseños de autos deportivos, que era lo que a él le gustaba. Él participará en carreras. Digamos, sus diseños son muy creativos y Porsche toda la vida va a estar asociado. Ferdinand Porsche siempre va a trabajar en llave con su hijo Ferry. Ferry, digamos, el Porsche segundo, digámoslo así, como ellos no son una dinastía aristocrática, le dicen simplemente Ferry. Y a diferencia de Ford, que tuvo tantos problemas con su hijo y tantos problemas para pasar adelante su legado, ellos dos, Ferdinand y su hijo Ferry, van a hacer llaverías. Eso se van a entender toda la vida. La hija de él también va a trabajar con ellos, más adelante van a crear sus talleres independientes. Ese hijo sacará adelante su idea y la hará brillar más adelante. Digamos, la historia familiar de Porsche es una historia más bien de cooperación y de mutuo impulso. Es una historia llena de solidaridad y de apoyo y va a contar con la suerte de tener hijos tan gomosos como él por lo que estaban haciendo y con los que encontró fue todo un equipo en lugar de una competencia. Entonces van a trabajar un rato con Daimler y van a trabajar, con él digamos, a poder desarrollar un montón de ideas. Ferry decía de su padre que la compañía de Daimler podría vivir 10 años de los diseños de él, pero su propio padre no, porque él tenía que estar diseñando permanentemente. Hundiendo su creatividad y eso era un obstáculo insalvable para él. Entonces, en los primeros tiempos de los 30, él empieza a tratar de desarrollar el prototipo de lo que será el carro del pueblo. Empieza a ofrecérselo en 1931 al gobierno de ese momento que era la República de Weimar, pero la República de Weimar no le va a parar muchas bolas en esa época, no estaba muy interesada en este prototipo y además era una época de una crisis económica tan fuerte. Alemania, después del Tratado de Versalles, queda despedazada, le quitan el territorio, la culpan de la Primera Guerra Mundial y la ponen a trabajar para la reconstrucción de Europa. O sea, todo el dinero que Alemania sea capaz de generar se va a ir en la reconstrucción de Europa, en los gastos de la Primera Guerra. Esto va a hacer que la economía alemana no tenga vías de recuperación, porque una deuda de ese tamaño no la paga nadie. Entonces es cuando va a tener las estanflaciones, es cuando va a tener las inflaciones, es cuando va a tener la recesión. Son años de muchísima penuria los que van a suceder posteriores a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esa época realmente no había una inversión
que pudiera sacar adelante estos prototipos y estos modelos. Se trabajaba con las uñas como se podía, pero era muy difícil porque la condición de Alemania era una condición de estar tocando fondo, pues ellos habían quedado tan mal que el mismo Keynes decía, cuando él estuvo en las conversaciones de Versalles, no era de los protagonistas, pero estaba presente, cuando él vio las condiciones del tratado, se retiró, porque dijo, esta gente no va a poder responder económicamente con eso. Con una décima parte de lo que les toca pagar, que ellos logren cancelar, ya su economía no es viable en un futuro, ya con eso habrá quedado herida de muerte. Él siempre advirtió que eso no tenía ningún tipo de viabilidad. Entonces, en esta época es cuando Porsche está construyendo sus prototipos, por supuesto a la República de Weimar, que es la que sucede en Alemania después de la caída de las dinastías monárquicas de Alemania y cuando empieza la Primera República. En ese periodo que va desde el final de la guerra que va desde el 18 hasta el 33, que es un periodo caótico, un periodo desesperanzado, un periodo turbulento y lleno de privaciones y de miserias, es cuando él trabaja abnegadamente en su taller y esos trabajos le permiten sobrevivir con bastante tranquilidad o digamos con bastante probabilidad los tiempos tan terribles que se estaba viviendo. En 1933, Hitler sube al poder, es elegido canciller después de toda la campaña que ha hecho con la idea de proporcionar orden a una sociedad caotizada. Las ideas deportivo, que es un lujo espectacular que con el carro del pueblo, pero el carro del pueblo existe por Porsche y la industria automotriz alemana se desarrolló en gran medida por Porsche, también por Daimler, por Maybach también, por Otto también, por Benz. Pero Porsche es el que le va a dar el dinamismo de la creatividad, de la permanente innovación, del compromiso profundo con sueños y con aspiraciones que transformarían la sociedad de su tiempo y por entre los tiempos más difíciles y duros que esta gente vivió. Entonces, Porsche, hijo, continúa catapultando los sueños de su padre, que son también sus sueños. Entonces, en 1953 se abre la planta de la Volkswagen en Sao Paulo, con una producción de 500.000 escarabajos. Después, en el 54, aparecen los primeros carros convertibles. Y después en abril aparecen los primeros Volkswagen en Estados Unidos que fueron ya ensamblados allá, con una producción de 1 millón. Se abren las plantas en Estados Unidos con una producción de 1 millón de escarabajos. Luego empiezan a transportarse por el mundo entero, irán a Hannover, se van a convertir ya las producciones llegan a 2 millones, después las ensambladoras se van a hacer, Estados Unidos se convierte en un subsidiario directo de la fábrica de Wolfsburg, de esta fábrica de Wolfsburg que había arrancado a partir de la solidaridad para pasar los tiempos del hambre, pues ahora en 1958, Estados Unidos en pleno desarrollo se convierte en subsidiaria de la Wolfsburg y después empiezan a seguir innovando y los transportes, ya los carros en el 59 tienen sincronización, ya tienen una transmisión sincronizada completa, ya están produciendo 3 millones y ya después le introducen la madera, lo van haciendo cada vez más lujoso, la consola de madera la van introduciendo después y ya cada vez sobre el mismo diseño base, que no va a cambiar mucho con el tiempo, le van haciendo cada vez más detalles, lo van haciendo cada vez más bonito. En el 63 ya se producen 7 millones, en el 64 se producen 8 millones y esto se empieza a volver como un ícono de toda la industria alemana. Va a ser el Volkswagen, es con lo que más se identifica Alemania. En el 71 la primera planta productora en México empieza a ensamblar Volkswagens y después eran ellos los que llegaron a Estados Unidos, Volkswagen producidos y ensamblados en México. Y la estándar, digamos, esto tiene unos diseños de fabricación estándar que hacen que en el mundo entero las fábricas puedan llevar a cabo la producción de los escarabajos. Y los escarabajos recorren el mundo y en todas las calles. Yo creo que en este momento, si ustedes hacen la prueba de asomarse a la ventana, antes estaban dedicados a la producción de automóviles. Entonces va a haber, digamos, una industria de guerra porque la economía se reconvierte. Primero, por la gigantesca inversión que se produce al abandonar la reconstrucción de Europa. Y segundo, por la generación de
digamos, por la reactivación económica tan importante, la generación de empleo y la orden absoluta, perenne, de utilizar toda la industria, reconvertir la industria para convertirla en industria bélica. Entonces, en ese contexto, le va a tocar a Porsche, pues vérselas con el Tercer Reich. Y ahora, es una situación forzada, digamos, es distinto al caso de Hugo Boss, porque Hugo Boss adoptó la decisión de incorporar el trabajo esclavo para cumplir con los contratos y reafirmó, digamos, su adhesión al nacionalsocialismo y reafirmó su adhesión a los postulados de Hitler de la época y se sentía orgulloso de la calidad y del diseño de los uniformes del ejército de la SS, que contribuía tanto a intimidar la población de los países ocupados. Porsche, como muchos otros empresarios, no tuvo otra alternativa en la medida en que no trabajar en la industria de guerra durante este periodo en Alemania equivalía a no tener ninguna posibilidad de volver a inventar o diseñar nada, porque no existía ninguna posibilidad empresarial por fuera del alcance del Reich. No era posible. El Tercer Reich, el gobierno de Hitler, abarcaba cada una de las instancias de la vida económica, política, social, militar de la Alemania nazi. Entonces, forzosamente, Porsche quedó dentro de la industria de guerra como todas las demás fábricas quedaron dentro de la industria de guerra, y esto se lo van a hacer pagar después con 2 años en prisión, porque pues después, cuando pierde la guerra Hitler, entonces todos aquellos que estaban en Alemania en esa época van a ser juzgados. Lo triste con Porsche es que a él se le comprobó que él realmente no estaba implicado, pero aún así lo hicieron pagar 2 años de prisión los franceses con su hijo, porque al final de la guerra la idea fundamental era la venganza. Entonces todos aquellos que se habían quedado en Alemania eran sospechosos por el solo hecho de ser alemanes. Cuando termina la guerra, Alemania ha perdido entre 8 y 19 millones de personas. Alemania queda dividida en la Alemania oriental y en la Alemania occidental. La Alemania occidental queda bajo la dominación de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Entonces, en el sector inglés, en la parte correspondiente a la dominación inglesa de la Alemania dividida, es que va a continuar. Los ingleses durante el año 42 tumbaron todos los aviones alemanes aún antes de que fueran visibles. Los alemanes contestarán a Inglaterra con los cohetes B-1 y B-2 que se van a producir en las mismas fábricas donde antes estaban dedicados a la producción de automóviles. Entonces va a haber, digamos, una industria de guerra, porque la economía se reconvierte, primero por la gigantesca inversión que se produce al abandonar la reconstrucción de Europa, y segundo, por la generación digamos, por la reactivación económica tan importante, la generación de empleo y la orden absoluta, perenne, de utilizar toda la industria, reconvertir la industria para convertirla en industria bélica. Entonces, en ese contexto, le va a tocar a Porsche, pues vérselas con el Tercer Reich. Y ahora, es una situación forzada, digamos, es distinto al caso de Hugo Boss, porque Hugo Boss adoptó la decisión de incorporar el trabajo esclavo para cumplir con los contratos y reafirmó, digamos, su adhesión al nacionalsocialismo y reafirmó su adhesión a los postulados de Hitler de la época y se sentía orgulloso de la calidad y del diseño de los uniformes del ejército de la SS, que contribuía tanto a intimidar la población de los países ocupados. Porsche, como muchos otros empresarios, no tuvo otra alternativa en la medida en que no trabajar en la industria de guerra durante este periodo en Alemania equivalía a no tener ninguna posibilidad de volver a inventar o diseñar nada, porque no existía ninguna posibilidad empresarial por fuera del alcance del Reich. No era posible. El Tercer Reich, el gobierno de Hitler, abarcaba cada una de las instancias de la vida económica, política, social, militar de la Alemania nazi. Entonces, forzosamente, Porsche quedó dentro de la industria de guerra como todas las demás fábricas quedaron dentro de la industria de guerra, y esto se lo van a hacer pagar después con 2 años en prisión,
porque pues después cuando pierde la guerra Hitler, entonces todos aquellos que estaban en Alemania en esa época van a ser juzgados. Lo triste con Porsche es que a él se le comprobó que él realmente no estaba implicado, pero aún así lo hicieron pagar 2 años de prisión los franceses con su hijo, porque al final de la guerra la idea fundamental era la venganza. Entonces todos aquellos que se habían quedado en Alemania eran sospechosos por el solo hecho de ser alemanes. Cuando termina la guerra, Alemania ha perdido entre 8 y 19 millones de personas. Alemania queda dividida en la Alemania oriental y en la Alemania occidental. La Alemania occidental queda bajo la dominación de los Estados Unidos. Cómo solucionó problemas fundamentales en la tecnología del automóvil, hasta el papel heroico que cumple el Volkswagen para sacar del hambre y de la ruina y de la miseria a una comunidad que tuvo que unirse hombro por hombro para poder encontrar algo de luz en la historia, y esa luz fue la Volkswagen y fue todo el trabajo que esta gente hizo para sacarlo adelante. Cuando ya se han producido las 20.000 unidades, cuando están empezando a desarrollarse, el modelo del escarabajo ya está empezando a exportarse, ya Holanda es la primera que los va a tener. En ese momento, en 1950, se produce un suceso que va a ser demasiado, va a ser importantísimo. En 1950, cuando ya estaban produciendo las 100.000 unidades, cuando se produce el cumpleaños de Porsche. Porsche, para su cumpleaños, recién salido de la cárcel, por primera vez va a visitar la planta de Wolfsburg, donde se lleva a cabo el diseño del carro que él había ideado. Cuando vio la planta, cuando vio el número de unidades que estaban produciendo y cómo la gente había salido adelante gracias a sus diseños de la Volkswagen, rompió a llorar, porque el sueño de su vida se veía realizado en cada una de las unidades de Volkswagen que habían salido y que andaban por las calles y que habían garantizado que no había sido en vano su idea de un auto para el pueblo, y que tan para el pueblo había sido que al pueblo había salvado durante los años de la guerra. Fue un momento muy emocionante, celebraba sus 75 años y ellos sus 100.000 unidades, y él se encuentra con el escarabajo convertido en realidad para él y para su pueblo. Ese fue, uno de los momentos más importantes que se va a dar en la historia del escarabajo. Porsche ya había pasado toda clase de vicisitudes, ya había hecho todas sus investigaciones y sus diseños en los motores de los aviones durante la guerra, ya había pasado todas las épocas, y es en la posguerra, en la parte de la recuperación de Alemania, donde el Volkswagen va a ocupar un lugar tan preponderante. Y ya más adelante, después de eso, se empezarán a abrir las fábricas en otros lugares. Cuando ya la producción es más grande de lo que pueden hacerla, ya intentan ya más adelante crear fábricas, más adelante en Brasil, más adelante en otros lugares. Pero Porsche, lo más importante que hace Porsche es alcanzar a ver su sueño realizado en ese momento. Porsche toda la vida lo que vendió fueron sus diseños. Sus diseños fueron su capacidad inventiva y su capacidad empresarial. Y el punto fundamental que tenía la Volkswagen no solamente era la venta del escarabajo, sino las innovaciones de Porsche, un proyecto familiar. Entonces su hijo llevará el escarabajo, su hijo va a desarrollar el escarabajo hasta límites increíbles, y el auto deportivo que lleva el nombre por ellos, por Ferdinand Porsche, y Ferry Porsche es el que lo va a sacar adelante. Hoy por hoy, cuando uno habla de Porsche, se le asocia muchísimo más con este auto deportivo, que es un lujo espectacular, que con el carro del pueblo. Pero el carro del pueblo existe por Porsche. Y la industria automotriz alemana se desarrolló en gran medida por Porsche, también por Daimler, por Maybach también, por Otto también, por Benz. Pero Porsche es el que le va a dar el dinamismo de la creatividad, de la permanente innovación, del compromiso profundo con sueños y con aspiraciones que transformarían la sociedad de su tiempo, y por entre los tiempos más difíciles y duros que esta gente vivió. Entonces, Porsche, hijo, continúa catapultando los sueños de su padre, que son también sus sueños. Entonces, en 1953 se abre la planta de la Volkswagen en Sao Paulo.
con una producción de 500.000 escarabajos. Después, en el 54, aparecen los primeros carros convertibles. Y después en abril aparecen los primeros Volkswagen en Estados Unidos que fueron ya ensamblados allá con una producción de 1 millón. Se abren las plantas en Estados Unidos con una producción de 1 millón de escarabajos. Luego empiezan a transportarse por el mundo entero, irán a Hannover, se van a convertir ya las producciones llegan a 2 millones. Después las ensambladoras se van a hacer. Estados Unidos se convierte en un subsidiario directo de la fábrica de Wolfsburg, de esta fábrica de Wolfsburg que había arrancado a partir de la solidaridad para pasar los tiempos del hambre. Pues ahora, en 1958, Estados Unidos, en pleno desarrollo, se convierte en subsidiaria de la Wolfsburg. Y después empiezan a seguir innovando y los transportes, ya los carros en el 59 tienen sincronización. Ya tienen una transmisión sincronizada completa, ya están produciendo 3 millones y ya después le introducen la madera, lo van haciendo cada vez más lujoso. La consola de madera la van introduciendo después y ya cada vez sobre el mismo diseño base, que no va a cambiar mucho con el tiempo, le van haciendo cada vez más detalles, lo van haciendo cada vez más bonito. En el 63 ya se producen 7 millones, en el 64 se producen 8 millones, y esto se empieza a volver como un ícono de toda la industria alemana. Va a ser el Volkswagen, es con lo que más se identifica Alemania. En el 71 la primera planta productora en México empieza a ensamblar Volkswagens, y después eran ellos bueno, le empiezan a poner peros. El asunto es que el proyecto del Volkswagen se lo van a congelar durante la guerra. Hitler va a poner toda la industria a producir durante la Segunda Guerra Mundial para la guerra. Entonces, él, va a crear una gigantesca fábrica en un terreno que va a ser expropiado, que es el terreno en un lugar que se llama Wolfsburg. En Wolfsburg es donde va a crear ese terreno, y ahí va a crear una fábrica que va a surtir de electricidad a todo el valle, y una fábrica donde se van a hacer motores. Toda la industria alemana se va a poner al servicio de la guerra por orden de Hitler durante todos esos años. Era muy difícil oponerse a los destinos de la industria o del trabajo de la gente en tiempos del nazismo. Era prácticamente imposible, y la gente tuvo que emigrar si no se ponía a disposición del Reich para poner las fábricas al servicio de la guerra. Entonces, esta fábrica que la construyen con él va a ser durante la guerra. Durante la guerra se va a dedicar todos los inventos y todo, toda la creatividad, todo lo que se estaba haciendo en materia automovilística tiene que ser para la guerra. Entonces se van a crear más bien los carros que pueden cargar 2 personas, 3 soldados y una ametralladora pesada. Los motores que se van a poner para los aviones. Toda la inventiva que estaba tan desarrollada en la industria automotriz alemana y que se desarrollaría también en la tecnología de los aviones, se va a poner al servicio de la guerra porque no hay de otra. Si nomás uno en La novicia rebelde ve que el capitán von Trapp tiene que huir de Austria, porque si no le va a tocar ponerse al mando del ejército que está bajo las órdenes de Hitler. Hay una cantidad de películas, Los jóvenes rebeldes, donde se muestra cómo era muy difícil, si no imposible, ejercer oposición en Alemania. Entonces, los inventores, los empresarios, toda la gente que construía simplemente motores y automóviles, va a tener que trabajar en los proyectos de Hitler, porque no existe ninguna otra posibilidad. Pues como a todos ellos, a Porsche también le tocó. Entonces, durante los años de la guerra, su inventiva estuvo encaminada hacia la maquinaria bélica, y son estos motores, este sistema de refrigeración es el que va a permitir la guerra relámpago, porque es el que va a permitir que largas extensiones, largos trayectos en las estepas rusas o en los desiertos africanos, porque con el sistema de refrigeración soluciona un problema fundamental, que es el problema de las temperaturas. Con ese problema de las temperaturas los carros aguantan diferentes climas. Entonces lo mismo pueden andar en las estepas rusas que en los desiertos del norte de África, donde se libró toda la batalla del Afrika Korps al mando de Rommel. Entonces, en esta época, pues a Porsche le toca de 4 tiempos. Él está pensando en la idea, y con la idea va y la patenta, pero todavía él no ha construido el motor, solamente tiene la idea. Entonces,
Por eso en Francia. Simultáneamente en Alemania, Otto trabaja con el motor de 2 tiempos que tiene el mismo principio, pero Otto sí lo soluciona. Otto sí crea el motor, realmente lo hace existente, pero el otro se le ha adelantado y ha sacado la patente del motor. Entonces va a haber en todas estas historias una cantidad de fricciones por lo que son las patentes en Europa, fricciones que no se van a presentar en Norteamérica, porque en Norteamérica, fundamentalmente, cuando se va a patentar el automóvil, la Corte falla que el automóvil es un invento social y que por lo tanto su patente no se le debe reconocer a una sola persona, ni mucho menos, porque el alcance que eso tiene está involucrada toda la sociedad en eso. Entonces se eliminan el problema de las patentes. En Europa no. Las patentes crearán agrias disputas. Entonces Otto empieza a inventar este motor y lo perfecciona, por un lado. Pero hasta ahí, digamos, Otto se va a asociar con un equipo que son los que realmente van a producir toda la industria automotriz, son los padres del automóvil incluso como invento. Ese equipo está formado por Maybach, que era el inventor, Daimler, que era el empresario, y Otto en un principio. Entonces, la idea es que ellos quieren hacer motores que sean capaces de tratar de poder mover cosas. Esa es como la idea fundamental. Pero esos motores por ahora son motores que están quietos, que son motores estacionarios. Ellos quieren que esos motores no sean estacionarios. Luego intentan adaptar esos motores para que puedan mover vehículos, coches. Es como coger un coche de caballos, quitarle los caballos y ponerle un motor, a ver si logra andar. Entonces la idea original es más o menos esa, es reemplazar los caballos por un motor adherido a un coche, que es como hacen los primeros automóviles. Pero luego va a haber un personaje que intentará más bien diseñar un carro. Dice, mire, los caballos se van a asustar menos y la gente se va a asustar menos si usted, en lugar de ponerle motor a un carruaje de caballos, simplemente diseña un automóvil, es decir, diseña algo que de hecho está preparado para tener motor. Los caballos se asustan muchísimo si se ponen a ver un carruaje como ellos, pero que no tiene caballos sino una cosa adelante. Eso les produce pánico a los caballos. Entonces, más bien, hagamos una cosa. Llega a tener un problema económico muy grande, y la idea es expandirla. Y la idea es expandirla fuera de Alemania y fuera de Austria. Entonces, estando Daimler y estando Benz en Austria, el agregado australiano, el agregado de la embajada australiana en Austria, le dice que para comercializar fuera de Alemania el producto del Benz, la palabra Daimler-Benz no le dice nada a nadie. Para los extranjeros eso no tiene ningún significado, ni es bonito, ni es chévere. Dice, ¿por qué no le ponemos un nombre que sea sonoro, que sea bonito? ¿Por qué no le ponemos el nombre de mi hija, de la hija del agregado australiano en Viena? Y si, ¿cómo se llama su hija? Dice, mi hija se llama Mercedes. Entonces queda acuñado a Mercedes-Benz. Y de ahí aparece el nombre del vehículo que daría a conocer a Alemania en el mundo entero. Entonces, Benz está desarrollando estos prototipos que incluyan ya el motor. Y más adelante aparece un personaje que es un inventor. Él va a pasarse toda la vida vendiendo diseños y tiene toda clase de diseños y soluciona problemas de motores y soluciona el problema de cómo hacer los motores móviles, y se inventa una solución que consiste en que los motores tenían un problema gravísimo, y era que no conocían mucho las técnicas de refrigeración, entonces se derretían al poco tiempo de andar. Entonces se inventan los radiadores que se hacían con agua, pero este personaje se va a inventar un tipo de motor, un tipo de refrigeración que se da con aceite, no con agua, un sistema de refrigeración que no requiere de agua y que es muchísimo más duradero. Este personaje se llama Ferdinand Porsche.
Ferdinand Porsche, todos los que están contados en esta historia son hojalateros, son cerrajeros, son, digamos, cachivacheros. Entonces, toda esta gente que le gusta trabajar con las manos, trabajan en los talleres, son, en ese sentido se parecen a Ford, son inventores de esos que les gusta pasarse el tiempo armando y desarmando máquinas. La mayoría por eso eran cerrajeros. Son como especies de artesanos que se la pasan metidos en los talleres. Y un personaje de estos era Ferdinand Porsche. Entonces, Ferdinand Porsche es contratado por Daimler, y de esa manera, fíjense que Daimler logra conseguirse los talentos más grandes de la época. Se consigue a Benz, se consigue a Otto, se consigue a Porsche, y empieza a trabajar con Porsche. Y Porsche les da miles de diseños para motores de aviones, más adelante va a desarrollar, diseños de autos compactos, diseños de autos deportivos, que era lo que a él le gustaba. Grada por una deuda superior a su propia capacidad de generar divisas. Entonces Hitler lo que va a hacer es desconocer el Tratado de Versalles, y al desconocer el Tratado de Versalles va a haber dinero para inversión, porque en las condiciones en que Alemania había quedado no era recuperable. Sus condiciones fueron tan terribles que es de la humillación y de la derrota de donde va a salir el nazismo. Por eso es tan peligroso acorralar a un país hasta el límite mismo de la desesperación, porque la reacción que pueda tener a eso es impredecible. Entonces Hitler llama a Porsche y le dice que le muestre los diseños del Volkswagen que le parecen interesantes. Los ve, le parecen apropiados, le parece que el carro del pueblo contribuye mucho también a ese aspecto populista que tenía el fascismo, que era el de hacer sentir a todo el mundo parte, digamos, de un gran Estado que podía suplirlo todo y también lo pedía todo. Entonces, en 1937 se construyen 30 prototipos, ya había 30 prototipos del escarabajo, muy similar a como es hoy día. Digamos, le faltaba la ventana trasera, pero tenía el motor atrás, con este sistema de refrigeración que no es de agua sino de aceite y que permite largo kilometraje. Entonces, los prototipos ya están hechos, Hitler está entusiasmado con el proyecto, pero la burocracia alemana se interpone y el proyecto eventualmente va a quedar archivado durante la guerra y los prototipos van a ser destruidos originalmente. Digamos, se atraviesa toda una mano de papeleo de esas que empiezan a mandar memorándums y entonces ellos empiezan el asunto Volkswagen, que el Volkswagen les parece que es un diseño demasiado audaz, que parece más una gacela y necesitan es un caballo fuerte. Bueno, le empiezan a poner peros. El asunto es que el proyecto del Volkswagen se lo van a congelar durante la guerra. Hitler va a poner toda la industria a producir durante la Segunda Guerra Mundial para la guerra. Entonces, él, digamos, va a crear una gigantesca fábrica en un terreno que va a ser expropiado, que es el terreno en un lugar que se llama Wolfsburg. En Wolfsburg es donde va a crear ese terreno, y ahí va a crear una fábrica que va a surtir de electricidad a todo el valle y una fábrica donde se van a hacer motores. Toda la industria alemana se va a poner al servicio de la guerra por orden de Hitler durante todos esos años. Era muy difícil oponerse a los destinos de la industria o del trabajo de la gente en tiempos del nazismo. Era prácticamente imposible y la gente tuvo que emigrar si no se ponía a disposición del Reich para poner las fábricas al servicio de la guerra. Entonces, esta fábrica que la construyen con él, va a ser durante la guerra. Empiezan los bombardeos. Los bombardeos van a destruir buena parte de la industria alemana. Otra parte de la industria alemana la van a alcanzar a desactivar, digamos, la van a alcanzar a trasladar y a desmontar. De manera que muchas de las ciudades alemanas que fueron bombardeadas al final de la guerra tenían solamente población civil porque las industrias que se creía que quedaban ahí ya habían sido trasladadas. Entonces la población civil llevó una parte terrible del castigo de la guerra. Entonces los bombardeos aliados destruyeron de todas maneras una parte importante de la industria alemana, pues 2/3 de la industria alemana. Y esta fábrica de Wolfsburg, que se había construido durante la guerra, que dotaba de electricidad a todo el mundo, que investigaba con los motores, que allí fue donde se hicieron originalmente también los prototipos, los carros de guerra, los cohetes teledirigidos, los motores para aviones. Esta fábrica, al final de la guerra, queda en el sector inglés,
queda en la zona de dominación inglesa. Digamos, hay una zona que es la Alemania Oriental, que es toda bajo poder soviético. La Alemania Occidental queda bajo el poder de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Cada uno de ellos tiene un límite de demarcación, que es donde ejerce, digamos, la soberanía, porque la idea es que Alemania queda dividida, tiene prohibición de armamento, tiene prohibición de ejércitos, está invadida de bases militares por parte y parte, digamos, por el lado de lo que más adelante será el Pacto de Varsovia y por el lado de lo que más adelante será la OTAN. Alemania se vuelve un país ocupado durante toda la posguerra. La prohibición de ejércitos y la prohibición de armamento hace que la industria tenga que desarrollarse en otros campos, porque la industria armamentista le está totalmente vedada por las capitulaciones que se firmaron en Yalta y en Potsdam, cuando Alemania se rinde incondicionalmente y el reparto del mundo en términos de la Unión Soviética y los Estados Unidos reemplazará a la Segunda Guerra Mundial con un orden que será conocido como el de la Guerra Fría. Entonces, en el sector inglés, donde queda la fábrica del Wolfsburg, y aquí viene una historia legendaria. Wolfsburg, después de la guerra, la fábrica de Wolfsburg, por ser la fábrica más grande del Estado alemán, esa fábrica, digamos, la crean a partir de los diseños y la crean con Porsche, pero el Estado alemán es el que va a asumir el proyecto después y es el que va a comandar la fábrica. Entonces, esta fábrica de Wolfsburg va a convertirse en una especie de campo de refugiados, un pueblo desolado, con hambre, donde mucha gente había trabajado solamente en esa fábrica y donde llegan una gran cantidad de refugiados y de desplazados de la guerra que vienen huyendo de la situación tan miserable en la que quedó Alemania en la posguerra. Entonces, los trabajadores de la fábrica de Wolfsburg deciden que la única manera de asumir esta población, todas las fábricas están involucradas en trabajo esclavo, porque el trabajo esclavo fue incorporado por el nazismo a las fábricas. Entonces, digamos, esto es uno de esos nuevos escándalos que están produciéndose ahora, que se están conociendo las historias, y hay demandas al respecto. Quedan algunas de estas personas que fueron utilizadas en trabajo forzado, en trabajo esclavo. Entonces, pues a Porsche lo coge la guerra, y como a todo el mundo, la guerra le va a pasar por encima. Entonces, en las fábricas donde él estaba y donde se producían sus prototipos, también se fabricaron los cohetes B-1 y B-2 que aterrorizaron a Inglaterra, los cohetes teledirigidos, que son otra de las invenciones alemanas durante la guerra. Cuando se habla de la cantidad de inventos que las guerras traen, los costos son altísimos porque pues se inventaron los cohetes teledirigidos, que son la guerra moderna, los que no son tripulados, sino los que son misiles. O sea, la estructura de lo que va a ser el misil se inventa a partir de esta época y es la respuesta de los alemanes al invento inglés del radar. Así como los ingleses durante el año 42 tumbaron todos los aviones alemanes aún antes de que fueran visibles, los alemanes contestarán a Inglaterra con los cohetes B-1 y B-2 que se van a producir en las mismas fábricas donde antes estaban dedicados a la producción de automóviles. Entonces va a haber, digamos, una industria de guerra porque la economía se reconvierte, primero por la gigantesca inversión que se produce al abandonar la reconstrucción de Europa y segundo por la generación digamos, por la reactivación económica tan importante, la generación de empleo y la orden absoluta, perenne, de utilizar toda la industria, reconvertir la industria para convertirla en industria bélica. Entonces, en ese contexto, le va a tocar a Porsche, pues vérselas con el Tercer Reich. Y ahora, es una situación forzada, digamos, es distinto al caso de Hugo Boss, porque Hugo Boss adoptó la decisión de incorporar el trabajo esclavo para cumplir con los contratos, y reafirmó, digamos, su adhesión al nacionalsocialismo y reafirmó su adhesión a los postulados de Hitler de la época y se sentía orgulloso de la calidad y del diseño de los uniformes del ejército de la SS que contribuía tanto a intimidar la población de los países ocupados. Porsche, como muchos otros empresarios, no tuvo otra alternativa en la medida en que no trabajar en la industria de guerra durante este periodo en Alemania equivalía a no tener ninguna posibilidad de volver a inventar o diseñar nada, porque no existía ninguna posibilidad empresarial por fuera del alcance del Reich. No era posible. El tercer